Hoy voy a hablaros muy brevemente de la nefropatía membranosa. Este nombre se debe a que se produce una alteración en una membrana que tenemos en los riñones, que es lo que se denomina membrana basal glomerular. Luego con algunas imágenes os lo explicaré un poquito mejor. La nefropatía membranosa es una de las principales causas de que una persona adulta tenga un síndrome nefrótico. Es un tipo especial de glomerulonefritis donde por esa alteración de la membrana basal de los glomérulos se produce una pérdida de grandes cantidades de proteínas por la orina y bajan las proteínas de la sangre. Para que entendáis esta enfermedad tenéis que recordar estos dos dibujos que os enseñé cuando os hablé de cómo funcionan y cómo enferman los riñones. Si no habéis visto ese vídeo, os lo recomiendo para que lo entendáis mejor. Recordad que el trastorno en estas enfermedades que son glomerulonefritis sucede aquí en el glomérulo, que es esta especie de bola de vasos que tiene una estructura un poquito más compleja y que hemos representado en otro vídeo en esta forma un poquito más aumentada. Recordad que este muñequito representa a los podocitos, que son unas células altamente especializadas y que están encargadas de que no perdamos nada de proteínas por la orina. Este tubo lo que representa es este vaso sanguíneo, pero a mucho mayor aumento. Son tubos sanguíneos por donde pasa la sangre y a través de estos puntitos, de estos poros, es por donde se filtran. Y esta estructura naranja que está aquí en medio es la membrana basal. Esa es la membrana que se altera en la nefropatía membranosa porque se comienzan a producir anticuerpos contra algunos elementos de esta membrana y esa membrana se va engrosando. Normalmente en esta enfermedad lo que sucede es que la membrana basal se hace mucho más gruesa y además los podocitos, como están íntimamente abrazados a esa membrana, también se ponen enfermos y se empiezan a perder grandes cantidades de proteínas por la orina. Esto da lugar a una serie de complicaciones que son las que suelen suceder en cualquier síndrome nefrótico. Habitualmente un aumento del riesgo de infecciones y un aumento del riesgo de trombos, además de que también se puede sufrir un aumento importante en las cifras de colesterol porque el hígado intenta compensar esa pérdida de proteínas fabricando más proteínas y entre ellas las lipoproteínas. A nivel de síntomas, los pacientes lo que van a notar es que están muy hinchados por el síndrome nefrótico. Habitualmente lo que se nota es edema, es decir, hinchazón en las piernas. Es muy característico que la pierna tenga una especie de aspecto turgente y si apretamos con el dedo, la piel se queda completamente hundida y no vuelve a recuperar su posición, se queda un hoyito. Eso es lo que se denomina edema con fóvea. Es un edema donde se queda un hoyo ahí persistente porque hay una retención de líquidos en un sitio donde no tienen que estar. En otros casos, si el síndrome nefrótico es muy grave, la hinchazón puede ser mucho más generalizada. Los pacientes pueden tener la cara hinchada, levantarse con los párpados muy hinchados. Incluso puede haber retención de líquido en los pulmones o en el abdomen. Pero existen algunas formas de nefropatía membranosa que pueden pasar un poquito más desapercibidas porque lo único que producen es un leve edema en los tobillos y nada más. Y eso puede hacer que el diagnóstico de la enfermedad se retrase incluso en varios meses. Normalmente para diagnosticar esta enfermedad suele ser necesario hacer una biopsia de riñón, pero además también se pueden hacer algunas analíticas donde se pueden solicitar algunos marcadores inmunológicos que nos pueden ayudar mucho a alcanzar el diagnóstico. Un gran porcentaje de pacientes desarrollan esta enfermedad de forma primaria, es decir, no hay un claro desencadenante para haber generado esta enfermedad, pero una parte también importante de pacientes la desarrollan como consecuencia de otra enfermedad. Habitualmente es la consecuencia o bien de una enfermedad autoinmune, como puede ser por ejemplo el lupus, o en algunos casos incluso como consecuencia de algún tipo de cáncer. De hecho, cuando encontramos una nefropatía membranosa y no somos capaces de averiguar si es primaria o se debe a algo autoinmune, solemos hacer un chequeo de potenciales tumores para descartar que no se trate de una nefropatía de lo que se denomina paraneoplásica. Que sepáis que este tipo de nefropatía también puede ser desencadenado por el consumo de algunos medicamentos e incluso algunos medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer, algunas quimioterapias. Por ello, es muy importante que cuando diagnostiquemos una nefropatía membranosa hagamos un chequeo exhaustivo al paciente para intentar averiguar cuál ha podido ser la causa de la enfermedad.
El tratamiento de esta enfermedad puede ser muy variable en cada caso y de hecho se suele estratificar en función del riesgo. Hay algunas nefropatías membranosas en las cuales es suficiente poner medicación nefroprotectora y esperar unos meses porque la propia enfermedad puede hacer lo que se denomina una remisión espontánea, es decir, que se puede resolver por sí sola sin hacer grandes cosas. Pero en casos de alto riesgo, donde la proteinuria es masiva, donde ya el paciente ha tenido algún tipo de trombo o hay un riesgo de deterioro importante en la función de los riñones, puede ser necesario establecer un tratamiento inmunosupresor. Los tratamientos inmunosupresores más utilizados suelen ser el tacrolimus o el rituximab y en algunos casos puede ser necesario recurrir a algún quimioterápico como la ciclofosfamida combinada con corticoides. En muchos casos se puede controlar la enfermedad, aunque puede ser que curse con recaídas, es decir, podemos llevar al paciente a la remisión, pero hay que hacer un seguimiento constante para estar seguros de que la enfermedad no vuelve a recaer en el tiempo. Pero también, por desgracia, hay un pequeño porcentaje de pacientes que no suelen presentar una buena respuesta a los distintos tratamientos y corren el riesgo de ir desarrollando insuficiencia renal crónica. Así que si en alguna ocasión notáis que se os hinchan las piernas o la cara o el cuerpo y además tenéis espuma en la orina, es prioritario que vayáis al médico para que os haga unos análisis de sangre y de orina. Y hay que buscar dos datos muy importantes. Por un lado, que no haya una cantidad muy importante de proteínas en la orina y por otro lado, que no nos estén bajando los niveles de proteína en sangre. Estas dos características suelen ser la definición del síndrome nefrótico y esto es un criterio obligado de derivación al especialista en nefrología. Y hasta aquí el vídeo de hoy de la nefropatía membranosa, donde he intentado resumiros de la forma más sencilla posible esta enfermedad, que obviamente es mucho más compleja y tiene muchos más matices, pero yo creo que para un público general es una información más que suficiente y para que tengáis una idea global de en qué consiste y cómo se maneja. Así que nada, que tengáis buena tarde y que paséis buenas fiestas.